Hola, mi nombre es Héctor Soriano Medina, soy estudiante de la licenciatura ejecutiva de Psicología en la UVM Campus Querétaro y el día de hoy les quiero explicar en este video todo lo que he aprendido a través de la materia de epistemología en psicología. Primero me gustaría hacer una introducción sobre lo que aprendí de qué es epistemología y qué es lo que entiendo como psicología y posteriormente pasaré al desarrollo de cada una de ellas para después hacer un match. Comenzando por epistemología, es la rama de la filosofía que se va a encargar del estudio del conocimiento, pero va a sustentar esos estudios con el método científico, es decir, va a buscar comprobar ya sea experimental o empíricamente aquello que se dice que es conocimiento, a diferencia de la nociología, que también es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento, pero carece de este método científico. Por parte de la psicología, si dividimos la palabra en dos, psico quiere decir psique, que se puede definir como alma, y logía como estudio. Por lo tanto, será eh, aquella herramienta o aquella ciencia que se encarga del estudio del alma. Sin embargo, a lo largo del tiempo esa definición ha ido cambiando y podemos definir que aunque hay diversas corrientes de psicología, en general es el estudio del comportamiento, de los procesos mentales, de las emociones y de los sentimientos de las personas o del ser humano, tanto individual como socialmente. Una vez que tenemos definidos estos dos conceptos, voy a pasar ahora sí al desarrollo propiamente de lo que he aprendido y me gustaría primero hablar sobre epistemología, cómo ha sido que se ha dado el conocimiento en el ser humano. Después voy a hablar de la psicología y las diferentes corrientes y cómo es que se unen estas dos ciencias. ¿Okay? Entonces, para hablar de epistemología tenemos primero que cuestionarnos de dónde viene el conocimiento, ¿no? Y para ello nos vamos a remontar a la antigua Grecia con filósofos como Sócrates, que nos decía que el conocimiento está al alcance de todos y lo único que ocupamos es preguntar. Es decir, si yo quiero saber sobre un tema en específico, le pregunto al especialista, por ejemplo, sobre medicina a un médico, sobre arquitectura a un arquitecto, sobre astronomía a un astrónomo, pero lo que se ocupa es preguntar, pero que el conocimiento siempre ha estado ahí. A esto le vamos a llamar mayéutica y es algo que sigue ocurriendo el día de hoy, principalmente en las escuelas o con los niños pequeños, están constantemente preguntando para obtener ese conocimiento. Después va a venir Platón, que es un discípulo justamente de Sócrates. Él nos va a hablar del intelectualismo moral, donde nos dice que si conocemos el bien va a ser muy poco probable que realicemos el mal. Y para él va a tener mitos o alegorías que va a intentar con ellas explicar tanto el cuerpo y al alma y la relación que tiene el ser humano con su contexto. Por ejemplo, tiene el mito de la caverna, que básicamente intenta explicar cómo es que el ser humano identifica su realidad con base en el conocimiento que tiene a su alcance. Cuando va madurando o va pasando el tiempo, tiene más conocimiento y entonces identifica su realidad de otra forma. Y el mito del carro alado, que básicamente nos habla de que hay dos caballos, uno negro, uno blanco y un conductor. Nos dice que el alma se divide en tres secciones, donde el caballo negro pues va a ser esta parte impulsiva o rebelde, el blanco va a ser nuestra parte buena o de seguir las reglas, y el conductor el que va a lidiar estas dos partes de nuestra alma, ¿no? Finalmente viene Aristóteles como un discípulo de Platón. Él se va a basar más en lo real, él no va tanto al tema de los pensamientos, sino quiere enfocarse mucho a lo que puede percibir. Y él nos va a decir que el alma es mortal, a diferencia de Platón, su maestro, que nos decía que el alma era inmortal. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que justamente desde la antigua Grecia veníamos buscando conocimiento de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el cuerpo, el alma, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a seguir esa tendencia a lo largo de la historia hasta que aparece el oscurantismo, que es en la época de la Edad Media, donde la religión se hace con el poder absoluto en la sociedad y donde no se puede seguir buscando el conocimiento dado que es considerado pecado, y aquel que se atreva a buscar algo diferente a lo que establece la religión, pues será condenado a muerte. Finalmente el oscurantismo va a terminar a finales del siglo XV y comenzará algo que se llama renacentismo, donde nuevamente empezamos con la búsqueda del conocimiento. Va a ser un movimiento impulsado fuertemente también por la parte artística,
donde justo artistas, científicos, filósofos vuelven a cuestionarse, vuelven a proponer teorías diferentes y nos damos cuenta que el ser humano sigue buscando ese conocimiento en las diferentes áreas. Vamos a seguir con esta tendencia hasta que lleguemos a un momento que se va a llamar positivismo lógico. El positivismo lógico va a estar basado en la estrategia inductista y ustedes se preguntarán qué es esto de la estrategia inductista. Lo voy a poner a través de un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros vemos a un cisne de color blanco, después a un segundo y a un tercero y un cuarto cisne que también son blancos. Entonces vamos a hacer un supuesto y vamos a decir en un enunciado universal que todos los cisnes son blancos. Para esto va a aparecer Karl Popper y Karl Popper va a decir, oye, ¿cómo podemos establecer la verdad de un enunciado universal con base en nuestra propia experiencia? No me hace sentido esto. Y él va a proponer algo que se llama falsacionismo, es decir, va a intentar falsear todos los enunciados universales con el objetivo de hacer o de demostrar que son falsos. Por ejemplo, volviendo al caso de los cisnes que todos son blancos, va a decir, ok, el cisne ha sido blanco desde que nace hasta que muere, el cisne ha sido blanco en todas las partes del mundo, el cisne es blanco o ha sido blanco en todo el tiempo que ha existido como especie, es decir, va a tratar de falsear ese enunciado. Si la hipótesis o el enunciado logra superar esa falseación, se va a decir que entonces es parte de la ciencia empírica. ¿Ok? Después de Kepler vamos a tener ahora a un científico que se va a llamar Thomas Kuhn en 1960 y Thomas Kuhn lo que nos va a decir o va a establecer una nueva filosofía de la ciencia. Va a dejar de lado toda la parte del estudio lógico para entender las corrientes o los pensamientos científicos y él va a decir que las comunidades científicas están influenciadas por procesos sociológicos y eso es lo que va a determinar qué es lo que se está proponiendo como ciencia. Por ejemplo, va a influir mucho en qué país o en qué ciudad te encuentres, quién esté gobernando, qué estatus económico se tenga dentro de tu sociedad para definirlo las nuevas teorías. Thomas Kuhn nos va a decir que habrá periodos donde la ciencia va a ser estable, es decir, la comunidad científica va a estar de acuerdo sobre algún tema en particular y esa época o ese periodo le va a llamar paradigma. Va a haber un paradigma o varios paradigmas de acuerdo a la cantidad de ciencias que tengamos. Un paradigma va a ser el conocimiento que va a ser aprobado por la comunidad científica, por ejemplo, los médicos dicen algo sobre el cerebro y todos están de acuerdo, entonces es un paradigma para Thomas Kuhn. Pero después vendrá una revolución científica que a lo mejor puede ser el paso del tiempo, nuevas generaciones, nuevos métodos para encontrar el conocimiento y en esa revolución científica va a haber pues una pelea, una disputa sobre lo que se había dicho anteriormente. Cuando se pongan de acuerdo todos estos científicos, se va a definir un nuevo conocimiento que va a ser aceptado y se va a llamar un nuevo paradigma. Después vendrá otra revolución científica y Kuhn nos dice que esto va a ser un proceso cíclico que va a estar siempre en función de los factores sociales. Por la parte de la epistemología quiero detenerme aquí en esto de los paradigmas y ahora voy a hablar un poco de la psicología y en algún momento voy a hacer una unión, ¿ok? La psicología, como ya vimos, va a estudiar al ser humano y sus comportamientos, pero es importante mencionar que anteriormente solo se veía como una rama de la filosofía, era 100% filosófica. Pero esto va a cambiar finalmente en 1879 en Leipzig, Alemania, cuando Wilhelm Wundt va a establecer el primer laboratorio de procesos psicológicos. En ese momento se va a crear la psicología científica y a partir de ahí la psicología se va a ver como un campo diferente o bueno, independiente mejor dicho de la medicina. ¿Qué es lo que va a buscar esta psicología científica? Pues el estudio de la conducta humana a través de un método experimental, es decir, va a observar los procesos psicológicos de las personas, va a establecer una hipótesis y después va a hacer una experimentación, ya sea empírica o es decir, va a buscar
comprobar lo que estamos diciendo, y esa va a ser el pilar principal sobre el que se va a basar la psicología científica. Ahora, una vez que tenemos ya la psicología como un área o como una ciencia en específico, es donde me gustaría retomar la parte de los paradigmas. Los paradigmas nos dicen que tenemos una ciencia y es aceptada, pero después vienen revoluciones científicas que nos van a dar nuevos paradigmas. La psicología científica empieza a sufrir este tipo de cambios o de revoluciones que nos van a llevar a tener diferentes corrientes o diferentes sistemas, como el estructuralismo, funcionalismo, asociacionismo, conductismo, la psicología gestalt, etc. ¿Ok? Cada uno de estos sistemas nos va a llevar a tener diferentes tipos de psicología. Pero primero me gustaría hablar un poco sobre estos sistemas. El estructuralismo, por ejemplo, su precursor fue precisamente Wilhelm Wundt, donde nos va a decir que la conciencia puede ser estudiada o analizada descomponiéndola en diferentes zonas o diferentes áreas elementales. Por eso se llama estructuralismo, porque la conciencia va a formar de diferentes estructuras. Utiliza métodos de introspección y la experimentación, y finalmente va a ser Edward Titchener quien va a convertir a la psicología estructural en una orientación dominante en el horizonte de Estados Unidos o de lo que es América. Para hablar un poquito más ahora del funcionalismo, tenemos que fue desarrollado por William James, o inicia con William James, donde nos dice que la conciencia o el desarrollo de las personas va a depender mucho de su adaptación con el medio ambiente. También va a ocupar o se va a basar en la introspección y en otros métodos experimentales como cuestionarios, pruebas mentales, para poder trabajar el tema de cómo analizar la conciencia de las personas. Después tuvimos el asociacionismo, este es impulsado por el ruso Iván Pavlov, y nos dice que todas las reacciones orgánicas que tengamos en nuestro cuerpo van a ser consecuencia de un impulso. Es decir, los impulsos son los que van a determinar la forma en que nos comportamos, ¿no? Y bueno, después tenemos al conductismo, que fue iniciado por Watson y nos va a decir que quiere llevar la psicología a una ciencia natural, es decir, quiere que la conciencia humana sea observable, mesurable y medible, lo cual dista mucho de lo que se pensaba de la psicología, porque en la psicología, a diferencia de las ciencias naturales como la física o las matemáticas, pues tenemos el estudio de seres humanos, los cuales todos son diferentes, con muchos aspectos diferentes entre sí, pero el conductismo busca, digamos, alinear la psicología a una ciencia natural para poder manipularla de mejor manera, ¿no? Todas estas corrientes nos van a llevar a los paradigmas, justamente, ¿no? Estos grupos van a hacer teorías que se van a convertir en tipos de psicología que conocemos hoy, pero al final del día son paradigmas, justo lo que decía Kohn en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Es aquí donde se junta la psicología con la epistemología. Y pues tenemos hoy tipos de terapias psicológicas, como es el psicoanálisis, donde se establece que tenemos un subconsciente, buscamos los problemas desde su raíz, cuáles son los traumas de niño, si tenemos algún deseo no manifiesto. Tenemos también la psicología del cognitivismo, donde se busca fragmentar una idea para cambiarla por una idea mejor o que se adapte más a lo que nuestro cliente o nuestro paciente esté buscando. Tenemos la psicología del conductismo, donde tenemos conductas a base de recompensas y castigos. Entonces, tenemos la psicología gestal también. Es decir, hay un gran número de tipos de psicologías el día de hoy. Sin embargo, todas ellas pueden ser aplicables en sus campos, como es la psicología clínica, que es cuando una persona va con un terapeuta a buscar ayuda por algo que no se siente correcto; la psicología educativa en las escuelas, en los métodos de aprendizaje; tenemos la psicología también social; tenemos la psicología del trabajo en ambientes laborales, contratar a las mejores personas que cobran el puesto, en fin, ¿no? Como conclusión, me gustaría decir que esta materia me ha abierto mi campo de visión
a diferentes tipos de psicología, a definir de dónde viene el conocimiento, y creo que me va a ayudar mucho para poder seguir estudiando y seguir conectando con el resto de mis materias. Muchas gracias.